Hola, amados hermanos de la Iglesia Unción de Guerra, nuevamente los pastores Katy y Fernando, por una nueva cápsula de sabiduría. Le damos gracias a Dios por la bendición de poder llegar por este medio a cada uno de ustedes y esperamos, como siempre le pedimos, que esta palabra sea de gran edificación en su vida. Pero no iniciamos sin antes poner en manos de Dios este tiempo maravilloso. Bendito y soberano Dios, te damos la gloria, Señor, porque solo tú la mereces. Te pedimos, Padre, que esa persona que nos está viendo y a cada familia representada, Señor, tú la cubras con tu sangre preciosa, con tu poder. Te pedimos, bendito Dios, como siempre lo hacemos, que esta palabra sea en sus vidas, Padre, más un hacer que un oír, porque esta palabra, Padre, traerá gran bendición a los que no te conocen. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Y sí, y la palabra va y hace lo que se le envía a hacer. Y la palabra la tenemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, en los versos del 1 al 6, y lleva como título Jesús en Nazaret. También está la referencia en Mateo 13, 53, 58, por si lo quieres buscar, y en Lucas 4, 16, 30. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo se admiraban y preguntaban: ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de él. Qué bella palabra, cómo nos muestra que muchas veces nosotros en nuestro núcleo familiar nos ven con desprecio, con poca cosa, como jamás a ese la va a usar Dios. No sé si a ti te ha pasado, pero bueno, al menos a mí sí. Me buscan personas externas y en la familia siempre es más difícil obrar el poder de Dios a través de uno, ¿verdad? Sí, amén. Sin embargo, nosotros siempre tenemos que estar dispuestos, aunque no nos acepten. Sí, me llamó la atención y quiero que enfoquemos esto porque son pocos versículos desde el versículo 1. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra. Hoy el Señor nos está llamando a salir, a hacer la obra, nos está llamando a no quedarnos callados, nos está llamando a ir a los que no le conocen, nos está llamando a ir a los que están enfermos, nos está llamando a ir a los que están necesitados en este momento de su presencia. Y dice, y le seguían sus discípulos. Es una gran bendición en Unción de Guerra saber que en la mayoría de ocasiones que llamamos a los miembros, a los pastores, ellos nos acompañan a oraciones. ¿Y por qué sucede esto? Porque hemos seguido Mateo 28 que dice que hagamos discípulos, ya están bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces ellos están preparados por medio de la palabra para ir con nosotros y muchas veces hasta nosotros nos quedamos esperando porque ellos empiezan a hablarle a las personas y empiezan a dar en el problema que tiene la persona. Entonces es una gran bendición cuando los discípulos nos siguen, cuando nosotros tomamos la iniciativa, vamos y nos siguen esas personas para acompañarnos en esas situaciones, porque aquí no es un asunto de ser el pastor, aquí es que el Señor usa al que tenga que usar. El que se deje usar. Y al que se deje usar. Y también el que se someta en obediencia a buscarlo, ¿verdad? Porque hay personas que buscan la presencia de Dios, pero no quieren obedecerle. Sí. Y otros ni siquiera la buscan, ¿verdad? Dice el verso 2, esto es importantísimo, tal vez es largo, pero es importantísimo. Dice que cuando llegó el sábado o el Shabbat, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndolo se admiraban y preguntaban: ¿de dónde saca estas cosas y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿De dónde sacaba Jesús
la sabiduría del Padre. El sometimiento que tenía Jesús en la tierra con el Padre era igual que lo tiene en el reino de los cielos. Jesús siempre ha hecho la obediencia que el Padre le ha direccionado a hacer. Cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros nos sujetamos a la autoridad, tenemos bendiciones, porque los insujetos no pueden tener bendición. Es que una persona insujeta es peligrosa, porque puede dar un mal mensaje, porque puede dar una mal consejería, porque puede dar cualquier cosa que no esté de acuerdo a la perfección de Dios, por ser insujeto. Una persona que no se sujeta a las autoridades terrenales, menos se va a sujetar al Dios Padre, al Dios poderoso, al Dios justo, al Dios perfecto, al Dios creador. Y le dice que son estos milagros que por sus manos son hechos. Cuando nosotros nos disponemos al Señor en obediencia, en sujeción, en su búsqueda, en su presencia, Dios utiliza nuestras manos para hacer sanidades, utiliza nuestra boca para hacer sanidades, nos utiliza desde la cabeza hasta los pies y nosotros nos dejamos utilizar y somos obedientes a Él, a su amor, a su presencia, a su magnificencia. Él nos quiere usar, dejémonos usar, pero busquemos la obediencia, busquemos la sujeción, busquemos a Jesús de Nazaret en medio de las oraciones. Busquemos esa presencia gloriosa de ese Mashiach resucitado que está en el reino de los cielos esperando poder venir por su iglesia nuevamente y tomarnos e irnos a ese reino celestial que Él ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Sí, amén. Nunca se me olvidó una vez que llegando a la casa me encontré un vecino y me abrió la oportunidad de darle la palabra. Mucho rato después de estar hablando con él, me dijo: Fernando, usted es un maestro de la palabra. Y yo lo pagué. Yo le dije: no, yo no soy un maestro. Maestro solo hay uno. Por misericordia, el Señor pone en nuestras bocas palabras para que las personas entiendan el Evangelio. Eso lo cuento porque posiblemente los vecinos decían: ¿y quién es este? El hijo de Catato, el hijo de Bella, el que lo único que fue conocido en este lugar fue porque jugó en equipos de fútbol. ¿Y de dónde saca esas palabras? ¿Y de dónde viene y da sus ejemplos? Bueno, resulta que es por la misericordia de Dios, porque nosotros reconocemos que sin Él no somos nada y que cuando hablamos es porque Él pone en nuestra boca las palabras para hablarle a las personas. Ahora, dice esta palabra sobre eso de la sabiduría. Bueno, quiero hacer énfasis, ¿verdad? Que a Jesús le decían rabí, ¿verdad? Maestro, porque él pudo estudiar, porque él pudo prepararse, aparte de que era el hijo de Dios, ¿verdad? Pero terrenalmente eso es una Sí, realidad. para poder ser reconocido como rabí, él tenía que haber estado estudiando. Lo más probable se cree que en la universidad en Alejandría. Ahí, por eso es que hubo tanto tiempo que no se conoció de Jesús, porque él estaba estudiando Torá para poder hacer el acometido Amén. que el Señor le estaba mandando a hacer. Amén. Y dice al final de este capítulo: y se escandalizaban de él. Y la gente a veces se escandaliza porque dice: ¿cómo que no estuvo, que hasta hace poco tiempo era lo más vil del mundo, porque de ahí nos sacó el Señor, hoy está dando la palabra y, como le decía, después de Pentecostés, con de nuevo, ¿verdad? Pero bueno, ese es el milagro que Él hace en nuestras vidas y nosotros estamos, como empecé hablando en este capítulo 1, tenemos que ir, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque eso es algo que el Señor nos ha enviado. El verso 3 hace énfasis, como lo que hablaba ahora Fer, y dicen los que estaban alrededor: ay, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, y no estaban también aquí con nosotros sus hermanas? O sea, estaban viendo a toda la familia, a los hermanos de Jesús, a sus hermanas, y están sacando conjeturas porque siempre el ser humano menosprecia a algo bueno que sale. Sí. Cuando hay alguien que de verdad se somete, porque hay cristianos de cristianos, no lo podemos tapar con el dedo, ¿verdad? Pero cuando de verdad alguien se somete a la presencia del Señor, el Señor lo exalta, el Señor lo usa, el Señor lo restaura, el Señor lo levanta, el Señor derrama de su amor, de su misericordia, de su pasión
en ese vaso para ser utilizado para otros vasos. Amén. Dice el 4, mas Jesús les decía, no hay profeta sino sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. No es nada raro, nada extraño que en tu propia familia no te hayan aceptado como tal. No es nada extraño que hayan dicho pandereta o las cosas que dicen. No me venga a mí con esos cuentos. Todo ese montón de cosas en la propia casa, ¿verdad? Porque generalmente nosotros somos luz afuera. Nosotros no somos luz en nuestra propia familia. Muchas veces el entorno familiar se levanta más bien contra nosotros. Eso no es nada extraño. Bendito Dios, porque cuando uno más cree, pues eso va dando la certeza a los demás, pero de repente cuando empezamos solos en el Evangelio, nos vamos a topar con que no nos aceptan. Y aquí el mismo Jesús lo dice, no hay profeta en su propia tierra, por eso no nos tiene que extrañar nada, porque mientras nosotros decimos qué tremendo, en aquella casa el Señor hizo, en la otra el Señor hizo, en la iglesia el Señor hizo, en todo lado el Señor hace, y en mi familia no, es lamentablemente normal, porque ¿a dónde va a atacar más el enemigo si no es a nuestra propia familia? ¿Por qué tiene tanto problema el pastorado con los hijos? Porque son los primeros que se rebelan en el ministerio. Pero bueno, bendito sea Dios, porque ya ellos están llamados, ellos están escogidos, ellos son parte de la promesa y nosotros tenemos que verlo así. Sí, amén, amén. Y para concluir, dice, no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Cuánto pudo haber hecho Jesús en esa tierra que lo vio crecer, en esa tierra que lo reconocía que era Jesús, el hijo de José, de María, que sabía los hermanos que tenía, que todos vivían bajo el mismo techo, pero por la dureza de corazón se cierran las bendiciones. Por la dureza de corazón de las personas, familiares, allegados, conocidos, las bendiciones no llegan. Y si vos ves en el lugar donde vos vivís, y si sos ministro, podés entender mejor que en el lugar donde vivimos se levantan contra nosotros los mismos vecinos. ¿Por qué razón? Porque no han entendido que cuando hay un ministro del Señor en un lugar es tierra de bendición y el enemigo les entenebrece el entendimiento para que no puedan recibir la bendición que Dios tiene para ese lugar. Amén. Y quiero referirme aquí en este cierre, donde dice que que sanó a pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, la imposición de manos, eso es muy importante. Los que no conocen a mi esposa o no saben, ella fue estilista durante mucho tiempo y ese trabajo hay una imposición de manos, ¿verdad? Hay una imposición de manos. Y yo te pregunto, ¿dónde estás yéndote a cortar el cabello? ¿Quién es el que está poniendo las manos sobre tu cabeza? Eso en lo físico, ¿verdad? Porque lamentablemente nosotros podemos estar recibiendo con una persona que tiene problemas de homosexualismo, de imposición de manos, podríamos estar alguien que tiene problema, una bruja o un sicario, no sé, tantas cosas que pueden haber en todo eso. Entonces, qué importante es que nosotros analicemos muy bien a quién es al que le estamos permitiendo hacer eso. En lo espiritual, en posición de manos, o que sea un ladrón. O un narcotraficante, que ahora se da mucho, ¿verdad? Que hay mamparas de salas de belleza y de barberías y se les están imponiendo las manos a un montón de personas y qué es lo que se está transfiriendo. Entonces, en lo espiritual, la imposición de manos se refiere a los ministerios, ¿verdad? A dar un ministerio. O a sanar también. O a sanar, bueno, entonces. Cuando dice que no impongáis manos a la ligera, es que la gente todo lo toma a veces por desconocimiento, ¿verdad? Cuando dice la palabra que no impongáis manos a la ligera, es no darle un ministerio a alguien que no tiene la capacidad para hacerlo. Alguien que no conocemos y está sometido de verdad a la presencia de Dios, a la búsqueda del Señor, si de verdad ha querido dejar muchas cosas del hombre viejo por ahí botadas para hacer solo las cosas correctas delante de la presencia del Señor. Correcto, entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir en ambos casos a la oración, a pedirle a Dios discernimiento. Nosotros como pastores en cualquier iglesia tienen que pedir discernimiento para poner en un ministerio a alguien. En lo espiritual nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso de la imposición de manos porque a veces hay abrazos que no vienen desde el corazón, lamentablemente, ¿verdad?
Y todo esto tenemos nosotros en oración que pedirle al Señor que no permita que nosotros seamos tocados por el enemigo en esas áreas. Así es que... El verso 6, Fer, ajá, que dice que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de así. ellos. Si en aquel tiempo estaban asombrados de la incredulidad, imagínate el Señor hoy, que hay tanto incrédulo como Tomás, que hay tanta persona que duda del poder de Dios en alguien. ¿Y quiénes somos nosotros para señalar, para juzgar, para condenar a alguien? ¿Listo? Sí. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos edificas y nos llevas, Padre, de victoria en victoria. Gracias, Padre, por entregarnos a Jesús de Nazaret. Nosotros no lo conocimos físicamente, Señor, pero Jesús llegó a nuestras vidas, nos abrazó, nos envolvió, nos recogió, nos sanó, nos limpió, nos restauró, nos levantó y damos la gloria, la honra, la alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos, al que resucitó de los muertos, al que se encuentra sentado a la diestra del Padre, a ese Yeshua HaMashiach, el dador de vida y de esperanza, el que fue a la cruz por mí para que con esa sangre me lavase de todos los pecados. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Y perdón por el escándalo de la moto, pero es un muchachito que viene a la casa de la par y viene a encender la moto, a arrancarla frente al de nosotros, pero son chiquillos, que Dios los alcance también. Bendiciones de lo alto.